Dice así: antes, por la gracia del Señor Jesucristo creemos que seremos salvos, como también ellos. Bendita la palabra del Señor. Amado Dios y Padre, en esta mañana, de nuevo, estamos delante de su trono de gracia. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios, te damos gracias porque tú reinas con poder y cumples tus promesas. Gracias, Padre, por la salvación que nos das. Gracias, oh Dios, por Jesucristo y por la fe que nos has dado para creer el Evangelio y doblegarnos ante la cruz y vivir en una relación constante con nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que durante la exposición de tu palabra en esta mañana tú persuadas a los oyentes que no han creído para que crean, y a tu iglesia para que los santifiques. Somos salvos, Señor, solamente por la fe en Jesucristo. Que eso sea lo que quede en nuestros corazones. Para eso te ruego, como siempre, Padre, de mi corazón, humildad. Que mi vieja naturaleza no estorbe. Toma el control de mí, Señor. Quiero ser un pregonero de tu justicia, fiel. Quiero ser un mensajero tuyo que entregue el mensaje tal cual es. Y que Cristo sea glorificado mientras tu palabra es entregada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salvo solo por la fe en Jesucristo. Le hice una pregunta al famoso y potente programa de inteligencia artificial conocido como ChatGPT o GPT. Le planteé lo siguiente y le escribí: estoy interesado en saber cómo entiendes tú la creencia de los cristianos evangélicos acerca de la salvación por la fe en Jesucristo. La aplicación de ChatGPT me dio una respuesta de 554 palabras. Por cierto, en mi caso, porque no sé cómo les va a responder a ustedes si hacen el ejercicio, en mi caso me dio una excelente respuesta. Inició diciendo lo siguiente, lo voy a leer. La creencia de los cristianos evangélicos acerca de la salvación por la fe en Jesucristo es uno de los principios fundamentales de su doctrina, ¿cierto? Para ellos, la salvación no depende de las obras, ni de la moralidad o el cumplimiento de rituales religiosos, muy bien, sino de la fe personal en Jesucristo como el Salvador y Señor. Y decía en su introducción, esta creencia se basa principalmente en pasajes bíblicos, correcto, y puso un ejemplo, como Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Después de esto me dio una explicación resumida de lo que ChatGPT considera como algunos elementos claves de esta doctrina. Pues bueno, en su análisis, en su algoritmo, ellos, en la información que ellos captan, pusieron estos puntos, me los explicaron, yo solo se los voy a enumerar, pero las explicaciones eran muy buenas, la verdad. Decía, importantes para entender esta doctrina son estos puntos: la gracia de Dios, fe en Jesucristo, justificación por la fe, nacer de nuevo, la seguridad de la salvación y el llamado a compartir el Evangelio. Finalmente, en la respuesta que me dio, ofreció un resumen que también me pareció acertado. En resumen, me decía su respuesta, la salvación por la fe en Jesucristo para los cristianos evangélicos es un acto gratuito de Dios, y esto me generó curiosidad, que se recibe solo por medio
de la fe en el sacrificio y resurrección de Jesucristo. Intencionalmente, cuando yo hice la pregunta, yo no le dije quiero saber o estoy interesado en cómo entiendes tú la creencia de los cristianos evangélicos acerca de la salvación solo por la fe. Yo no le puse el solo por la fe. Pero en su conclusión, imagínense hasta esta máquina o este programa, dice, lo voy a repetir, la salvación por la fe en Jesucristo para los cristianos evangélicos es un acto gratuito de Dios que se recibe solo por medio de la fe en el sacrificio y resurrección de Jesucristo. ¿Está bien? No se puede ganar ni merecer. Es un don de Dios que transforma al creyente y le otorga vida eterna. Hasta aquí lo que este sistema de inteligencia artificial me contestó. Me pareció interesante y por eso me animé. Hoy de nuevo estamos y exponiendo lo que consideramos fue discutido en el Concilio de Jerusalén. Y como sabemos, lo que llevó a que este concilio se produjera fueron las enseñanzas erróneas de algunos que querían entender que la salvación, además de creer en Jesucristo, debería ser acompañada o era por medio de las obras de la ley de Moisés. Y por lo tanto querían exigirle a los creyentes, sobre todo a los creyentes gentiles, que se circuncidaran y que cumplieran la ley de Moisés. Bueno, seguimos todavía, hermanos, por tercer domingo en el capítulo 15. Y hemos explicado semanas atrás acerca de la salvación solo por gracia y de la salvación solo por Cristo. Hoy quiero explicar lo que considero fue uno de los puntos tratados en este concilio, y es la salvación por la fe o solo por la fe en la persona de Jesucristo. ¿Y de dónde me saco que fue tratado eso? Pues ya lo vamos a ver. Lo que hasta ahora hemos expuesto acerca de este debate en el concilio de Jerusalén en el siglo I, es una explicación de lo que Pedro declaró, porque estaban Pablo, estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, estaba Tito, estaba Silas, estaban los apóstoles, los ancianos, hermano, una reunión histórica. Pero lo que hemos hecho hasta ahora en estos 3 domingos es una explicación de lo que Pedro declaró como conclusión en su participación, que nos quedó registrado en el texto sagrado. En este concilio él concluyó, está en el pasaje que leímos, en el versículo que leímos. La Reina Valera 60, la que tiene la mayoría de ustedes, dice así: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, que los gentiles. La Reina Valera SBT es la que yo les leí, dice así, y ustedes, esta comparación es importante. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, como también ellos. Hago esta pequeña comparación sin decir que está mala alguna de ellas dos en cuanto a traducción o revisión, porque en este caso, en el caso de este versículo, luego de revisar el texto griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en español. Entonces me fui a revisar el texto griego y quería ver en el griego cuál era el orden de las palabras. Y en el texto, al revisar, en el lenguaje que se escribió, se identifica que la palabra creemos está en medio del versículo. Lógicamente las traducciones, la idea no necesariamente lo van a poner en el mismo lugar, pero en el texto griego está en medio del versículo y no está al inicio. Es decir, que en este versículo, en este caso, la mejor traducción es esa que dice antes: por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos. Hay una pequeña diferencia, no esencial, no ronda nada malo, pero hay una pequeña diferencia si uno lo analiza a profundidad.
No es lo mismo decir antes creemos que decir por la gracia del Señor Jesucristo creemos que somos salvos. Entonces, en este versículo me quedo con esta versión. No es que la Reina Valera 60 sea una pésima traducción, solo que en este caso la SBT es más adecuada o más apegada al griego. Y ese es el orden que hemos llevado en estos 3 últimos domingos. La gracia, Jesucristo y la fe. Hemos llevado el orden que lleva el texto original, no el que tiene la traducción de la Reina Valera. La palabra que se traduce aquí como creemos, no soy tan bueno, pero más o menos así suena en griego. O esta es la palabra en griego, pisteuomen. Esta palabra aparece solamente 6 veces en el Nuevo Testamento. Esa que está traducida como creemos, independientemente al inicio o en medio, esa es la palabra que se está traduciendo como creemos. Y en cada ocasión que aparece en el Nuevo Testamento, se refiere a tener fe en la persona de Jesucristo, porque el objeto de nuestra fe es importante. Se refiere a tener fe en la persona de Jesucristo. Y creo que para esta mañana hay tiempo y vale la pena que leamos esos 6 versículos. Ya leímos Hechos 15:11, que es uno de los lugares donde aparece. Así que tome sus manos, santifíquelas ahí, tome su Biblia y vaya a Juan 4:42 conmigo. Dice la palabra del Señor en Juan 4:42. Parte del versículo, la parte central del versículo esencial dice, esto es cuando Jesús está con la mujer samaritana va al pueblo y les dice, hemos hallado al Mesías, y los invita a que escuchen a Jesús. Y luego de escuchar a Jesús, la gente le dice, ya no creemos, ahí está la palabra, ya no creemos solamente por tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo o el Mesías esperado, el Salvador del mundo. ¿Ven? La palabra está utilizada en el Nuevo Testamento de creer en Jesucristo. Ya no creemos en Jesucristo solo por lo que tú nos has dicho, sino porque hemos oído. Y Él es el Salvador del mundo. Siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el versículo 30, Jesús hablaba por parábolas, pero un momento el discípulo dice, ya no les hablaré por parábolas. Entonces ellos responden y dicen, 16:30, Juan 16:30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Creemos en ti, en la persona de Jesucristo, una fe personal, directamente en la persona de Jesucristo. En Romanos 6:8, Pablo, en uno de sus momentos donde más se explaya al dar sus argumentos de salvación, en 6:8 dice, y si morimos con Cristo, en la persona de Él, creemos que también viviremos con Él. Todos estos versículos es la misma palabra en el griego, que solo aparece 6 veces. Llevamos 4 con Hechos 15. En 2 Corintios, capítulo 4, aparece en el versículo 13, pero para que se entienda, vamos a leer 13 y 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos presentará con vosotros. ¿Por qué? Porque creían en quién. En Jesús, en el mensaje del Evangelio. Y Primera de Tesalonicenses 4:14.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Leímos 5, más el que toma base el mensaje de hoy, 6. Lo que deseo resaltar es que esta palabra es usada exclusivamente para referirse a creer en la persona de Jesús. Entonces, cuando leemos en Hechos, antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos, también se está refiriendo a una fe en la persona de Jesús. Por la gracia del Señor Jesús, creemos en la persona de Jesús que seremos salvos. Y en la salvación, hermanos, esa fe personal, esa fe racional es la que nos justifica. Recuerden que para Pablo el concepto de la justificación es fundamental. Es fundamental para su exposición del Evangelio y de la salvación. Él sin entender la justicia y la justificación, es muy difícil que se entienda o que él pueda exponer el Evangelio. ¿Y de dónde saco yo que Pablo expuso estos asuntos en el concilio? Leímos Gálatas 2. Ahí él está narrando cuando fue a Jerusalén, 14 años desde ahí, hay que leer toda la epístola. Y en una parte de la epístola, Pablo mismo dice que en Jerusalén, en este concilio, expuso el evangelio que predicaba. Ustedes lo pueden leer, lo leímos. Ahí en privado expuse el evangelio que yo predicaba. Y cuando leemos las epístolas, sabemos cuál es el evangelio que predicaba. Entonces él habló de esto. Y de hecho, en su mayor exposición del evangelio, el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, une esto y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él entiende que por la fe y solamente por la fe en Cristo somos justificados. Cuando hablamos de la salvación solo por la fe, es muy importante entender lo que significa la fe y creer lo que la Biblia nos hace referencia cuando habla acerca de la salvación y de la fe en Jesucristo. Porque todo el mundo tiene fe, hermanos. En algo tienen fe, en alguien tienen fe, en objetos tienen fe. Si no, no los utilizaran. Ustedes si han tenido la oportunidad de subirse a un avión, a un helicóptero, hay cierto grado de confianza, saben que hay riesgo, pero ahí van confiados, teniendo confianza en el piloto, en la aerolínea, fabricante, en el sistema y en que van a llegar a su destino. Eso por decir en objetos, pero también hay en personas. Ahora es importante entender cuando la Biblia se refiere a la fe y cuando se refiere a la fe en cuanto a la salvación. Porque esta fe no es una fe que solo tiene conocimiento, ya se los he explicado, o noticia, como lo llaman los estudiosos. Mucha gente tiene conocimiento de Dios. Este es un componente de la fe, pero no es la fe salvadora. Tampoco es una fe que conocimiento y que reconoce que la información del evangelio es cierta y es veraz, o sea que tiene noticia y ascenso, o sea que está de acuerdo. Mucha gente está de acuerdo que Cristo murió en la cruz. Mucha gente dice, sí, Él es el único Salvador. La fe a la que la Biblia hace referencia no es una fe meramente intelectual y que está de acuerdo con los conceptos de lo que es el evangelio. La fe a la que la Biblia nos hace referencia es una fe que va más allá de eso. Es una fe que confía
que tiene ese componente fiducia, lo llaman algunos, que confía plenamente, una fe que cree con firmeza y con una convicción total, de tal manera que entrega toda su vida y toda su eternidad en la persona de Jesucristo. Es una fe que lleva a una relación personal con Jesucristo. Hermanos, si ustedes en este momento se den cuenta o no, están teniendo fe en la CIA a donde depositaron toda su integridad. Ustedes se sentaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confían que no se caen, hermanos. Si ustedes no la ven buena la CIA, no se sientan, porque no les genera confianza. Ustedes están y han depositado su integridad, hermanos, porque nadie se quiere caer, ¿verdad? En una CIA. Yo he depositado mis 120 libras. Y ustedes más, yo sé. En esa CIA. Hermanos, pues una CIA no es comparable con Cristo. Pero lo que les quiero decir es que ustedes confían. Si toman ahora es popular, un InDriver, un Uber, ustedes van confiando, hermano, con cierta ahí, pero ahí van. Si ustedes van a un restaurante, pues no van con la esperanza de enfermarse, sino que confían de que la comida ahí es higiénica y saludable. Ustedes no saben cómo lo hicieron, qué le echaron. Si tienen las medidas de seguridad, porque casi nadie nos enseña las cocinas, pero ustedes comen con confianza, hermano. Pero a la gente le cuesta depositar su confianza en el lugar o en la persona que realmente da seguridad. Donde hay que hacerlo sin andar pensando en nada más, hermanos, que entregarse por completo. Bueno, aquí me entrego, soy tuyo. Es la responsabilidad de Él, hermano, no es la suya. Él se entregó en la cruz para darnos vida y quiere que depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra vida, toda nuestra eternidad en sus brazos. Ahora, una CIA, aunque se mire buena, un día puede fallar, hermano. Un avión, hermanos, hay casos. Un restaurante, el mejor que sea, se han escuchado historias. Pero la sangre de Cristo no falla. Si depositamos la fe y la confianza en Él, vamos a lo seguro, hermanos. Confiemos en el Señor Jesucristo. Amados hermanos, estoy seguro que Pablo explicó que solo se ocupaba la fe. Y cuando yo les exhorto a que crean en Cristo, no es que les estoy pidiendo que me digan que están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, que no está malo que estén de acuerdo, pero cuando yo les digo confíen en Cristo, crean en el Señor, no les estoy exhortando a que me digan es correcto lo que usted está diciendo, porque hasta los demonios les aseguro que están de acuerdo conmigo cuando proclamo las verdades del Evangelio. En Santiago 2:19 dice el escritor, sí que también los demonios, ¿qué dice? Creen, pero no es el creer de esos 6 versículos. Ese solo tiene conocimiento y asentimiento. Ese creer de los demonios no tiene confianza. Entonces, hasta los demonios creen y tiemblan. Así que cuando yo les digo, crean en Cristo, crean en el Señor, entréguense a Él, no les estoy diciendo que crean de esta manera. Cuando yo les exhorto a que tengan fe en Jesús, cuando yo les animo a que confíen en Jesús, les estoy invitando a ser salvos por el sacrificio de Cristo. Que confíen en la persona de Cristo. Les estoy persuadiendo a que depositen toda su vida,
toda su integridad y toda su confianza en Jesucristo. Que se lancen a sus brazos, dejando de confiar en ningún mérito propio, sino solo en el sacrificio glorioso de Jesucristo. Crean realmente que su sangre limpia todos los pecados, que crean que por Él somos salvos de la ira venidera, que crean en el perdón eterno que Él nos da, que crean que Él nos libra de la condenación. Les estoy animando que crean en que Él les va a transformar y les va a santificar y les va a conservar en la fe, y un día en el futuro les va a glorificar. A eso les estoy invitando cuando les digo que crean, porque la salvación, hermanos, es poner nuestra fe completa, total, sin ninguna restricción en la persona de Cristo. Cuando nuestra alma grita en agonía, solo miramos la fe en Jesucristo para salvarnos de los pecados y de la ira venidera y del infierno mismo. Los que están aquí hoy en esta mañana y que todavía no han creído en Cristo, sepan que por el oír viene la fe en Jesucristo. Y ustedes solo pueden ser salvos si tienen fe en Jesucristo, si tienen la confianza total en Él. Solo si acuden a Él como el único que les puede salvar, podrán ser salvos. No hay nada que hacer, no hay obras que ayuden o que les faciliten a ustedes su salvación. No se confundan. No hay mejorías en nuestra conducta que sumen para algún beneficio de la salvación. Les animo a que crean tal y como deben creer, tal y como debe ser, que vengan como pecadores, como impíos, como enemigos de Dios, pero que confíen en el sacrificio de Cristo, que confíen en su sangre, que confíen en su muerte expiatoria, que confíen en su poder, por favor, que confíen en su palabra y que crean en Cristo hoy, porque hoy es el día de la salvación. Hoy Él ha traído el mensaje de que deben de creer en Él por ustedes y para ustedes. En el estudio de Hechos, notamos, si ustedes lo leen, un capítulo más adelante, capítulo 16, que un guardia de la cárcel le pregunta a Pablo y a Silas, prácticamente la pregunta esencial, si la llevamos a resumen, que se dio en el concilio de Jerusalén: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque la gente siempre piensa que tiene que hacer algo. Estudien las otras teologías, las otras religiones, todas tienen que hacer algo. Todas. Nosotros somos la única creencia y doctrina de la gracia y de la salvación sin obras. Pablo y Silas le respondieron a este custodio: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El apóstol Pablo en Gálatas y en Romanos, que está argumentando sobre esto, recuerda, de la misma manera lo dicen los dos textos: Abraham creyó a Dios. O sea que Pablo usó las Sagradas Escrituras, hermanos, para argumentar. Abraham creyó a Dios y esa fe, y le fue contado o atribuido por justicia. Ven que él no se desliga de esos conceptos. ¿Qué significa esto? Ampliando lo que es la justificación. Que nosotros, culpables de todos los delitos y pecados contra
la santidad y la majestad de Dios en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestro proceder. El día del gran juicio, hermanos, las evidencias están ahí. Pero cuando ponemos la fe en Jesucristo y en su bendita sangre, esa fe, así como Abraham, a nosotros nos es contada por justicia. Es decir, la fe en Jesucristo por maravilloso, por su sangre pura y santa que nos limpia, nos cuenta, se nos atribuye como que fuéramos justos, aunque éramos impíos, por la persona de Jesucristo, porque nuestra fe está en Él. Entonces, no es por sus méritos, ni por sus esfuerzos, ni por las cosas buenas que ha logrado, hermanos, ni por los actos de misericordia que usted hace, no. Lo que le es contado por justicia es cuando cree en el Señor Jesús, como que haya cumplido toda la ley, hermano, porque Cristo la cumplió. Entonces, hermanos, yo les animo y les exhorto a que crean en Cristo. A Abraham esta fe en Dios le fue contada por justicia como si él fuera justo, porque esa justicia de Cristo nos es imputada y es nuestra justicia. Usted que no ha creído, crea en Cristo y va a ser tomado por justo ante Dios. Nadie lo va a poder condenar. Dios mismo se va a encargar de eso. No es su tarea. Todo por la preciosa sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Les he dicho que a Pablo le es de suma importancia el término justificación y justicia. Pablo recordó lo que dice el libro del profeta Habacuc. En Gálatas y en Hechos también. Mas el justo, dice, por la fe vivirá. Por la fe en la persona de Jesucristo. Solo Jesús justifica. Y por eso es fundamental la fe en Él. Jesús mismo lo dijo en Juan 5:24. Muchos de ustedes se lo saben. Es cierto, os digo. Y crea al que tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Oyeron bien, hermanos? No vendrá a condenación por creer en Jesucristo, no por obras de justicia, solamente por creer en Jesucristo, pero una fe viva y verdadera. Insisto con aquellos que no han creído, como se dice popularmente y ha tomado fuerza, no han entregado su vida a Cristo. ¿Qué esperan para creer? ¿Qué esperan para ser llamados hijos de Dios? ¿Qué esperan para confesar públicamente que son de Cristo y para ir a las aguas bautismales? ¿Acaso esperan que Satanás tenga piedad y los libre de manera voluntaria de las cadenas de pecado que los atan? No sueñen, porque eso no va a pasar. Puede ser que el diablo, como engañador que es, solo extienda las cadenas, solo extienda sus cadenas para que ustedes se sientan lejos de él y libres, pero siempre los tiene atados. Solo por la fe en Cristo Jesús esas cadenas se rompen. Solo por la fe en Cristo Jesús pueden cesar. Sepan que Satanás tiene una celda preparada para ustedes en el infierno. Él no sabe quiénes son los que han de creer. Así que ha preparado ahí un calabozo para ustedes. Pero para aquellos que creen o que creemos, esa celda infernal quedará vacía, porque vamos a las moradas eternas
que Jesús nos ha preparado en el cielo porque creímos en Él. Nuestra fe completa en Él y solamente en Él nos ha dado lugar en el cielo. Hermanos, usted puede hacer lo que quiera, pero sin Cristo está condenado. Bueno, dije hermanos, pero me refiero a los que no han creído. Crean en Cristo. Depositen su fe en Él. Sin más, hermanos. Él murió en la cruz para dar vida. ¿Y qué les puedo decir acerca de la fe a aquellos de ustedes que han creído en Cristo y que hoy pueden afirmar que un día creyeron y que son salvos? ¿Qué tengo que decirles? No tengo 40 o 50 ojos, hermanos. Así que los voy a ir viendo por poco a ustedes, pero el mensaje es para todos. A ustedes tengo mucho que decirles en cuanto a este tema del día de hoy. Pero solo les voy a decir unas pocas cosas. Hay mucha exhortación que deben de recibir. Sí, soy muy honesto con ustedes. Voy a empezar citando Juan 12:46, que dice: Jesús dijo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Escucharon bien, hermano? No permanezca en tinieblas. Ustedes que afirman creer en Jesucristo, tienen en su pensamiento a diario. Tienen fe en Él a diario. Tienen fe en Él y piensan en Él cuando van a hablar en algún lugar o cuando van a participar de alguna conversación. Sus temas demuestran que tienen fe en Él. Piensan en Él y tienen fe en Él y trabajan para Él cuando van camino a su trabajo. Piensan en Él y demuestran que tienen fe en Él cuando se divierten y se divagan. Piensan en Él cuando cierran un negocio. Piensan en Él cuando caminan, cuando cocinan, cuando leen, cuando trabajan, cuando opinan, cuando cantan, cuando van a dormir o hacen, qué sé yo, cuántas cosas hacen. ¿Es realmente su fe una entrega total y sin reservas a Jesucristo? ¿Están en la luz, hermanos? ¿O siguen coqueteando o permaneciendo en las tinieblas? Hay mucho, mucho, mucho más que tengo que decir. Pero hoy ya no les tengo más preguntas. Ahora solo les digo lo siguiente. Tomen nota. Ustedes que han creído en el glorioso evangelio de Cristo, ustedes son portadores del mensaje más hermoso y más determinante para la humanidad. Ustedes representan a Cristo en cualquier lugar donde ustedes estén. Así que les encarezco, les exhorto, les pido que anden en la vida dignamente como es apropiado para un cristiano. Como es digno de la fe en la cual han creído. Como es adecuado para el nombre que portamos, el nombre de cristianos. Que laven sus ropas
en la sangre de Cristo, que se bañen a diario en las aguas del Evangelio de la cruz de Cristo, que no dejen de arrepentirse a diario, que no se conformen a este siglo, que prediquen el Evangelio, ese que en el cual han creído, que amen a Dios por sobre todas las cosas, que sean humildes, que honren al Rey que los salvó. Y recuerden lo que escribió el apóstol Juan en una de sus epístolas: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Volviendo a los incrédulos, tengan fe en Jesús hoy, crean en Cristo hoy y sean a partir de hoy llamados hijos de Dios. Sean reconocidos hoy en el cielo como parte de los herederos del reino eterno. Sean por nosotros llamados sin error como hermanos. Eso solo se puede si ponen toda su fe solo y únicamente, exclusivamente en Jesucristo. No se ocupan las obras. Si alguno de ustedes quiere entregar su vida a Cristo, o ha entregado su corazón y ha creído y se ha arrepentido de sus pecados, hágamelo saber hoy al terminar el culto. Vamos a orar y nos da tiempo de un canto que tenemos preparado. Bendito Dios y Padre de toda gloria, qué hermoso es meditar en tu salvación tan grande, Señor. Qué hermoso, Padre, es poder meditar en tu palabra y en la persona de Jesucristo. Y saber que somos salvos solo por la gracia, mediante la fe en la persona de Jesucristo, y que esto aún no es de vosotros, es un don tuyo, Señor. Haz que los que no han creído y están aquí crean. Yo no puedo hacer eso, Señor, solo tú. Ellos mismos no lo van a hacer. Su voluntad se ha negado por mucho tiempo. Doblégales entonces su voluntad para que crean. Y glorifícate en medio de nosotros con el glorioso evangelio, maravilloso evangelio de Jesucristo, en el cual somos salvos solo por la fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.